Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra reunión de domingo donde hemos estado esperando por ustedes y por supuesto que queremos recibir el consejo de la palabra. ¿Han disfrutado también junto conmigo el tiempo de la alabanza? Pues es momento de darle con todo también a la palabra. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos hable y lo que Él ha dispuesto en su corazón podamos también recibirlo? ¿Me acompañan? Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque aún en medio de cada situación tú eres fiel, tú has estado con nosotros y ahora podemos descansar en que el consejo de tu palabra es lo que necesita nuestro corazón y es lo que recibiremos. Usa mi vida y permítenos ser todos como esos recipientes listos para ser llenos, para ser llenados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy, como pudieron estar viendo en nuestras redes sociales o como quizá ya se dieron cuenta del título, el tema es Cazadores de Estrellas. Y es algo que me llamó mucho la atención. Permíteme contarte un poquito más qué hay detrás de todo esto. Algo que yo disfruto muchísimo, que me encanta, es adicional a cualquier plan de lectura bíblica que tú lleves de manera sistemática, lo cual está padrísimo. Digo, también comparto eso. Me encanta por temporada seleccionar alguno que me hable también acerca de lo que estamos viviendo. Puede ser de una temporada física o una temporada quizá en lo emocional, ¿no? Cuando hubo problemas difíciles, bueno, puedes leer un plan devocional acerca de paz en la tormenta y cosas así, ¿no? En este caso, pues estuvimos terminando el año. Me encanta cerrar con planes de año nuevo y también me gusta situarme en la Biblia en este sentido por dos razones. Número uno, te ayuda a ver la perspectiva bíblica de los hechos que tú estás viviendo. Y número dos, te centra en lo que es importante y no en las ideas de otras personas, sino que Dios dice al respecto. Así me pasó, por ejemplo, con el nacimiento de Jesús. La gente normalmente celebra el nacimiento de Jesús a finales de diciembre y por eso me gusta ir a la palabra. ¿Qué es lo que dice acerca de esto? Independientemente de si lo celebres o no, siempre debes de conocer, por si alguien pregunta, que tú sepas, como dice la palabra también, dar explicación, dar razón de tu fe. Entonces me aventé un plan de lectura bíblico de eso y después, para cerrar con brocha de oro, porque creo que el año y la temporada aquí se cierra, vi uno que me llamó la atención y es el título de lo que te comparto hoy, Cazadores de Estrellas. ¿En qué medida estás dispuesto a encontrarte con Jesús? Y si lo haces, ¿eres capaz de reconocerlo y de honrarlo o ni siquiera te percatas que cruzaste con él? Y vamos a irlo desglosando. Yo espero que recuerdes estas preguntas y al final de esta breve meditación tú también puedas responder con toda certeza a cada una de ellas y espero que tu respuesta sea mejor de la que esperas. ¿Qué te parece si me acompañas rápidamente al Evangelio de Mateo? Te voy a pedir que busques en tu Biblia Mateo 2 y vamos a leer rapidísimo del 1 al 12. Dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Ojo con este detalle, lo vamos a ver un poquito después. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Algo increíble. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra.
Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando yo estaba leyendo de nueva cuenta este pasaje, creo que todos lo hemos escuchado en algún momento, veía algunos datos, aprendí algunos datos que yo no tenía presentes. Por ejemplo, se asumen que eran 3 porque les dieron 3 regalos a Jesús: oro, incienso y mirra. Cada uno tiene un significado muy particular. De hecho, es algo impresionante, puedes buscarlo. Pero la verdad es que los largos meses de caravana por el desierto que tuvieron que atravesar para poder llegar a Belén es tanta la distancia que probablemente no fueron solo 3, sino fue una caravana completa. De hecho, se cree que eran caravanas de personas con familias. No está escrito en la Biblia porque eso no nos lo deja ver, pero algunos que se dedicaron a investigar esto y estudiando la situación cultural pudieron apuntar a ello. Pero se cree también que el tiempo de traslado que duró desde donde partieron hasta donde encontraron a Jesús fue de por lo menos un año. Un año estuvieron vagando, cruzando el desierto. Ahora, la Biblia tampoco menciona que fueron reyes. Es muy poco probable, de hecho, que fueran reyes, porque un rey no se suma a un viaje tan peligroso y que pudiera parecer demasiado largo para ellos. Lo más probable es que hayan sido sabios, astrónomos, entendidos en los tiempos y profecías de distintas culturas. Se le conoce magos de Oriente o sabios de Oriente no porque practicaran la magia como tú y yo la entendemos, sino que eran personas de ciencia, personas estudiadas, así se les llamaba, y es la palabra equivalente del griego, donde después se tradujo la versión que ahora tenemos. Ahora, importantísimo, ¿por qué menciona la Biblia que eran de Oriente? Porque Oriente quiere decir más allá del Imperio Romano. Quiero que te ubiques un poquito en la historia. El Imperio Romano dominaba toda la zona. Estamos hablando de Israel, que es la parte, ya lo último de Asia, y todo lo que tiene que ver hasta lo que ahora es Italia, un poco todavía más allá de la parte donde se encontraba Israel y parte del norte de África. Eso era el Imperio Romano. Entonces, si decían que era de Oriente, quiere decir que venían de más allá del imperio, lo que hoy podríamos ubicar como Irán o Irak. Y es lo que podemos aprender de este punto: una caravana de muchas familias nómadas que se trasladaban por el desierto de Arabia, y les llevó muchos meses llegar hasta ese punto. ¿Por qué alguien haría eso? Y eso es a lo que te quiero llevar. ¿Por qué alguien arriesgaría su vida y a su familia por conocer a una persona que no podría otorgarles algún favor a cambio? No estaban yendo a ver a un político que pudiera favorecerlos. No estaban yendo a ver a un gran líder espiritual que pudiera instruirlos y llenarlos de sabiduría. No estaban yendo con alguien que podría darles algo a cambio por su travesía. De hecho, al contrario, ellos llevaron regalos costosos. ¿Qué los motivó a eso? ¿Qué los motivó a seguir una estrella por más o menos 1,600 kilómetros para encontrar a alguien? Para encontrar al rey de los judíos. Eso es lo que te quiero llevar hoy. Y dentro de esta historia te quiero hablar de 4 puntos resaltantes que podemos ver en esta situación. La primera de ellas es la promesa. Y en la penúltima reunión del año anterior, ya titulada Emanuel, la puedes buscar en nuestras redes sociales, hablamos un poco del nacimiento del Mesías, de Dios hecho hombre. Y sabes, estamos hablando de que Dios salió de su condición divina, de su forma de Dios, dice Filipenses, y se mudó con nosotros, haciéndose hombre. Salió de esa eterna gloria y majestad para hacerse hombre como tú y como yo. Se mudó aquí cerca de nosotros, se hizo como nosotros, se vistió de nosotros y nos dio la salvación. Eso es lo que recordamos cuando Jesús nació. Pero evidentemente yo te lo platico así y no quiere decir que todo haya sido color de rosa. Por el contrario, fue muy turbulento este viaje y esta transición. Estamos hablando de un embarazo inesperado para una joven que a duras penas sabía más o menos qué era la vida, que estamos hablando de María. Estamos hablando de que tuvieron que enfrentar una decisión gubernamental que les orilló a hacer un censo en los días en que estaba próxima a dar a luz.
Y evidentemente les llevó también a que tuvieran que trasladarse y de maneras muy precarias. Estamos hablando también de que por la misma falta de hospedaje para recibir a un recién nacido, pues terminaban haciéndolo en un establo. Y finalmente, cuando pareciera que ya todo está más o menos tomando su curso, porque fueron al templo, lo circuncidaron, escucharon a 2 profetas que habían estado esperando toda su vida por ver al Mesías nacido. Y ya cuando más o menos se estabiliza la cosa y reciben también la visita de estos personajes importantes, de repente reciben otra instrucción y que le dice el ángel a José: huye a Egipto. Mateo 2, 13 y 14 dice: cuando ya se habían ido, hablando de los sabios de Oriente, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. No se supone que si Dios estaba haciendo esta proeza, este cumplimiento de la promesa, Dios debía cuidar de ellos, debía facilitar las cosas. ¿Por qué entonces está pasando esta situación? Son preguntas que se vienen a nuestra mente cuando tú y yo afrontamos turbulencias en nuestro vuelo, en este viaje de la vida. Hay que entender algo. Dentro de todo esto, dentro de toda esta historia, la parte importante es que tenían una promesa por la cual luchar y por la cual aferrarse: la llegada de Jesús a sus vidas. Jesús mismo viviendo, Dios mismo hecho hombre con nosotros, aquel que cambiaría sus vidas para siempre, no solo en el modo natural, sino que lo que ellos hicieran iba a beneficiarnos también a nosotros muchas generaciones después. Tenían la promesa de Dios en sus brazos. Tenían a un bebé que era el significado, la representación de la promesa de Dios por tantas generaciones. Génesis 3:15 es la primera parte de la Biblia donde Dios habla de la restauración de la relación del hombre con Él. Y tuvieron que pasar cientos de años para poder ver la promesa llorando en los brazos de una mujer que a duras penas sabía cómo afrontar la vida, pero había decidido obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Y José también. Los sabios de Oriente habían recibido la promesa de ver al rey, y esa era una promesa suficiente por la cual hacer un viaje tan largo. Ellos se aferraron a la promesa y no a las circunstancias, no a la situación. Alguien que merecía adoración era razón suficiente para que una caravana de extranjeros viniera a buscarlo y cruzar un desierto. Y quiero que sepas que para ellos tampoco fue fácil. Porque después de toda la travesía resulta que se encuentran en la capital de un imperio donde se supone, bueno, no de un imperio, de una nación, porque era como colonia del imperio romano, Israel. Llegan a la capital y dicen: pues ya lo hicimos, ahorita nos presentamos, preguntamos por el rey. No creo que haya muchos reyes en este mundo, ¿no? O sea, vamos al palacio y nos encontramos. Y se vieron obstaculizados. Pero si algo tenían todos en común, era que el Dios les había confiado una promesa. Y cada uno tenía un rol importante en ello. Y ellos abrazaron la promesa e hicieron lo suyo. Dios les confió algo, un precioso tesoro del cual ellos verían el fruto después. ¿Cuál es esa promesa? Te la quiero recordar. En Isaías 9, del 6 al 7, dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Qué promesa te ha dado Dios? ¿Y qué situación estás viviendo que pareciera que es difícil sobrellevarlo? Sin importar la situación, la promesa todavía es algo por lo que vale la pena luchar. Y la mayor promesa es que algún día nos veremos cara a cara con Él. Y vale la pena cada esfuerzo y cada cosa que hagamos si recordamos que Él nos espera del otro lado.
la razón que Dios te da para aferrarte a Él es su fidelidad y que Él trae paz en medio de la tempestad. Todo lo que Dios ha dicho acerca de ti, sin demora se cumplirá. Espéralo. ¿No es eso lo que dice Isaías 9:2? El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. La luz resplandece sobre ti, porque ese Dios que abre caminos en medio del mar sigue sosteniendo tu mano. Te quiero hablar del segundo, que tiene que ver mucho con la luz de la que te estoy hablando. La estrella. La esperanza que traía de vuelta a casa a los hombres para reconciliarse con Dios estaba representado en esa estrella, guiando a las personas de nuevo a Cristo. Bueno, a Dios, aunque ellos no lo sabían o no lo entendieron hasta décadas después. Y es que es Él precisamente el que nos guía en toda situación y nos muestra el camino de vuelta a casa. Dice el Salmo 119, versículo 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Independientemente de en qué situación estés, esa lumbrera te puede traer de vuelta a casa, a un encuentro con Jesús. Quizá esa vuelta a casa te traiga desde un lugar de desesperanza y tristeza donde has tenido que estar luchando por mucho tiempo. O quizá más bien se refiere a que te trae de vuelta de tu manera de vivir tan obstinada en tus propios conceptos y pensamientos y entendimiento, y que has querido hacerlo a tu manera. Y Dios dice, ven, pongámonos a cuentas. Es hora de que vuelvas. Y dice la Biblia que Él nos hace limpios cuando nosotros nos arrepentimos, sin importar qué tan sucias tengamos las manos, en qué oscuridad nos hayamos metido. Déjame recordarte que su luz sigue resplandeciendo. Su palabra sigue siendo esa lumbrera que te puede traer de vuelta a Él. Una luz que brilló hace tantos años a modo de estrella y guió a tantas personas extranjeras a un país pequeño, que de hecho era una colonia de un gran imperio, pero los hizo cruzar un desierto para poder encontrarse con el Mesías. Hoy esa luz puede guiarte de vuelta a casa. En cualquier caso, la luz te guía hacia donde está Jesús, en un sentido hablando, porque un encuentro con Jesús es capaz de cambiarlo todo. Es capaz de cambiar tus tormentas en paz, en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es capaz de sacar tus densas tinieblas y guiarte a su luz admirable, como dice la palabra. Su palabra te puede traer de vuelta a casa. Ahora, en el tercer punto, vamos a encontrar el escenario. El primero fue la promesa, el segundo la estrella y la tercera el escenario. Y el escenario es un tema aparte, por sí solo. No voy a ahondar tantísimo en esto porque ya casi tenemos que terminar esto, pero créeme, vale la pena echarse un buen clavado a esto. Porque por lo menos vamos a encontrar a algunos personajes que nos muestran la condición en la que a veces nosotros escogemos estar. Primero, tienes a un egocéntrico que perdió el juicio. ¿De quién estamos hablando? De Herodes. Acabamos de leer en Mateo 2 que cuando ellos llegaron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues, ¿quién era el rey? Era Herodes. Y Herodes empieza a inquietarse y dice que se conmovió, bueno, no conmovió de, ay, mi vida, sino de que se turbó. No solo él, sino todo el pueblo, porque dijo, ¿qué pasó? ¿Ha nacido un nuevo rey? ¿Y cómo? Él ya era aparte entrado en días. Y aparte, el título de rey era una clara muestra de una revuelta contra su autoridad. Entonces, quiero que ahora lo medites. Juzgamos muy fuertemente a Herodes, pero la voluntad de Dios era una distinta a la que él tenía. Es más, su reino ni siquiera era terrenal, pero Herodes estaba tan cegado que ni siquiera pudo darse la oportunidad de preguntarse si había algo más allá. Entonces ahora va una pregunta directamente a ti. ¿Cuándo no perder tu autoridad, posición, situación, comodidad, estatus, lo que sea, te impidió aceptar la voluntad de Dios? Cuando tus ganas de aferrarte a lo que tienes, a lo que conoces o a cómo sabes que deben ser las cosas, te impidieron
eso te impidió aceptar la voluntad de Dios y contribuir con ella. El no estar dispuesto a dejar de lado tu condición actual puede ser tu peor obstáculo para ver cumplida la voluntad de Dios, para ver cumplida la promesa. Pasó enfrente de sus narices el cumplimiento de una promesa eterna y ni siquiera se dio cuenta. Es más, quiso contribuir para matar y para ahogar eso que Dios estaba haciendo. ¡Qué tremendo! Y solo por verse él mismo. Ahora, por otro lado, el rey no fue el único que no reaccionó como hubiéramos esperado. Tenemos a religiosos sin entendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Yo entiendo, y es algo que leía en el plan que estaba meditando. Es entendible que Herodes quisiera matar al rey de los judíos, pues porque era el rey, ¿no? O sea, no que estuviera bien, sino me refiero a que, bueno, pues sí, lo vio como un desafío a su autoridad y lo que tú quieras. Entonces, simplemente, pues dices, bueno, estaba su corazón muy lejos de Dios, entonces, bueno, él actuó. Pero, ¿qué hay de aquellos que estudian la Biblia? ¿Qué hay de aquellos que ostentan tener cercanía con Dios y que contribuyen con Herodes? Fueron, te lo quiero recordar, fueron los religiosos de la época a los que Herodes consultó. Y fueron ellos los que le dieron santo y seña de dónde encontrar al niño, a sabiendas de que Herodes no quería encontrarlo para adorarlo precisamente. Qué tremendo es que tú y yo tengamos también una percepción muy distinta de lo que es religión y relación con Dios. Tú puedes no estar conectado con Dios y puedes saber muchísimo. Pero algo que me sorprendió es que ellos que estaban cerca de Dios, que eran entendidos en la ley, que eran los que se supone tenían que conocer la voluntad de Dios, fueron los mismos que le dijeron a Herodes dónde encontrar al niño para matarlo. Pero hay una cita que nos puede ilustrar mucho este punto, que de hecho cita el mismo Jesús en Mateo, cuando él hace referencia a Isaías 15. Dice, hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero sus razones están lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Estaba en Mateo. Qué increíble. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Puedes parecer intachable, puedes tener un comportamiento aceptable, pero si tu corazón no está alineado con el de Dios, al final tampoco te va a servir de mucho, pues puedes dejar pasar la oportunidad de encontrarte con el Mesías y de abrazar la promesa, o peor aún, de entregarlo al mejor postor. La ironía es que los que conocían la ley, los que se suponía que debían conocer los tiempos, no estaban expectantes, estaban escuchando que unos extranjeros habían cruzado todo el desierto para encontrarse con el rey de los judíos. Y ellos ni siquiera se lo esperaban. Y peor aún, lo escucharon y ni siquiera lo aceptaron. Ni siquiera se enteraron que la respuesta de la promesa estaba a 8 kilómetros de donde se ubicaban ellos, la distancia entre Belén y Jerusalén. 8 kilómetros. Si te dijeran, a 8 kilómetros está la respuesta de lo que has orado. Aquello que has anhelado está ahí. Y nadie fue con ellos. Es un punto increíble. Y eso lo voy a tratar un poquitito más adelante, pero simplemente quiero que medites en esto. Ellos conocían la palabra, pero no conocían a Dios. Esa es la diferencia. Podemos estar tan ocupados o estresados en nuestras propias cosas que quizá en nuestras narices pase la respuesta. Estamos esperando, que muchas veces solo eso ayuda, consuelo y fortaleza. Un encuentro con Jesús, que es el único que puede poner las cosas de cabeza otra vez sobre sus pies. Y aún así puede traer paz en medio del dolor. Y con todo esto, a veces lo dejamos de lado. Quiero cerrar porque ya, ahora sí estoy terminando. Los últimos en la iglesia, en el punto de este escenario, es justamente el punto central en el que quiero cerrar todo y como se titula esta predicación. Cazadores de estrellas. Son las últimas personas de la lista, porque justamente ellos fueron
los que reaccionaron de una manera que nadie esperaba. Ellos eran extranjeros e hicieron mucho más que aquellos que se supone que lo estaban esperando. Quiero que pienses que el término Mesías, rey de los judíos, era algo muy local. Y todo el mundo entra en confusión cuando dice, los sabios de Oriente le dicen, venimos a adorar al nuevo rey de los judíos. Y algo es increíble. ¿Cómo podía ser que el Mesías hubiera nacido y nadie lo supiera? Ni el poder político, Herodes, ni los religiosos, escribas y fariseos, tenían idea de nada. Es que Dios decidió revelar su plan a aquellos que estaban dispuestos a aceptarlo, que tenían un corazón como niño quizá. Pastores sencillos que vieron la visión celestial cuando los ángeles cantaban en coro. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y a los hombres buena voluntad. Y a esos extranjeros, gentiles fuera del imperio, lejos del poder político, los religiosos de la época, fue lejos del radar humano. Dios se manifestó y se hizo cercano para que lo encuentren únicamente los que estaban esperando buscar la verdad, buscarlo a Él. Y justo este es el meollo del asunto. Los magos de Oriente sabían que el niño era el rey de los judíos, clara alusión al Mesías de Israel. Ellos sabían que el Mesías era rey y sabían que ya había nacido. Es redundante, pero quiero que pienses en estas tres cosas. ¿Cómo lo sabían? Porque estuvieron atentos y porque decidieron ir a buscar aquello que habían descubierto. Imagina por un momento a estos hombres. Estás del otro lado del Imperio Romano, o sea, literalmente lejos, muy lejos. Mirando constelaciones y de repente ves una gran estrella brillando en el cielo. Empiezas a investigar. Estás en Arabia. ¿Qué pasa aquí? Investigas. Y ahora resulta que encuentras dentro de muchas culturas, porque ellos eran estudiosos, hay mucho que aprender de estos personajes, pero eso será para otra ocasión. Dentro de lo que estudian de muchas culturas, encuentran lo que ya leímos en Isaías. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y encuentran muchas cosas, un encuentro con Dios. Hablando, dice, de lo dilatado de su imperio. Y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Está hablando de Jesús. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hicieron ellos? Esto fue lo que los motivó. Quiero que pienses, ¿qué los motivó a hacer un viaje de por lo menos 2 años? Uno de ida y uno de regreso, 1,600 kilómetros a través del desierto con sus familias. Y llevaban regalos costosos. ¿Qué les motivó a disponerse para emprender una misión tan salvaje, tan grande? ¿Qué le habrán dicho a los que lo conocían? ¿Para qué vas? Ni siquiera es un rey que te pueda favorecer en algo. Pues ellos no iban a pedir, no iban a buscar un favor, iban a adorar, porque ellos estaban dispuestos a descubrir aquello que les había sido revelado. ¿Sabes? Ellos tenían un deseo ardiente por conocer a Jesús. Ellos querían encontrarse con Él, el personaje que permitió, que fue tan importante que una estrella los guió literalmente de su lugar de origen hacia donde estaban. Y algo que me lleva a preguntar, quizá por eso Dios les mostró la estrella a ellos. Porque Dios podría haber hecho brillar esa estrella sobre el templo de Jerusalén o sobre otras razones, pero la hizo brillar sobre Jesús para personas que estuvieran dispuestos a ir a buscarlo. Y ahora la pregunta viene para ti y para mí. ¿Realmente quieres conocer a Jesús? ¿Realmente quieres encontrarte con Él? Y tú dices, bueno, a lo mejor, sí, claro, yo asisto a la iglesia, yo le entregué mi vida a Jesús. Pero Jesús no es un personaje de ocasión. Jesús es una persona que te espera todos los días para recordarte que hay sentido y propósito, para confrontarte cuando estás mal, para consolarte cuando estás en tristeza. Y a veces entre tus propias tristezas y tus propias ocupaciones estás tan lejos que parece que en tu corazón muere el deseo de encontrarte con Jesús, porque estás muy ocupado, porque estás muy triste, porque estás muy preocupado, deprimido, porque estás en medio de una tormenta. Bueno, ellos estaban del otro lado del desierto,
a 1 año de distancia, y decidieron ir tras la estrella que los estaba guiando hacia la promesa que recibirían. ¿Estás dispuesto a seguir las señales que Dios ponga en tu camino para llevarte a Cristo? Para llevarte a su voluntad, para llevarte a la promesa que Él tiene para ti. Esa estrella solo era una señal, una guía o un mapa. Pero te recuerdo que en el Salmo 119 dice que su lámpara sigue alumbrando nuestro camino. Su estrella sigue brillando. Es esa misma luz que brilló en el oriente hace 2000 años. De cierta manera, si me permites la expresión, sigue brillando hoy en su palabra, guiándote de vuelta a casa, trayéndote de la desesperanza a la esperanza, de la incertidumbre a la fe, de la congoja a la esperanza de gloria, la paz que sobrepasa todo entendimiento, a cumplir su voluntad que es buena, agradable y perfecta, a caminar sobre las aguas, a seguir creyendo, a seguir luchando, a seguir tras aquello por lo cual Él te ha llamado. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Dios lo encuentran cuando lo buscan. Jeremías 29:13, y es el pasaje con el que quiero cerrar. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué tal si hoy decides emprender ese camino de regreso a Dios, a la esperanza, a la fe, a la promesa que Él tiene? Él aún te está esperando. Su palabra será la luz que te guíe en cada paso. La promesa aún permanece en pie. Recuérdalo, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás y terminemos este tiempo. Dios, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú has sido fiel, tú has sido bueno, nos has ayudado en cada situación, y ahora queremos ser como esos hombres que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, a emprender un gran viaje por conocer al Mesías y a darle lo mejor que tenían. Gracias por tanto. Gracias porque eres maravilloso y porque aún sigues dejando esa lumbrera preciosa para que tengamos un encuentro contigo. Podamos seguir la estrella que tú nos pongas a través de tu palabra y podamos cruzar desiertos, podamos cruzar tormentas, podamos cruzar situaciones sostenidos y sustentados en ti. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te amamos, te bendecimos y recordamos siempre que en ti lo mejor está por venir. Gracias, Jesús. Amén.